trajo para nuestras vidas, que el Señor está haciendo en todas partes del mundo y que creo que es una cosa que tenemos que vivir como iglesia, si queremos ser una iglesia en movimiento que se mueve en lo sobrenatural. Ese es el tema de hoy. Y está muy ligado con lo que estaba hablando Gabriel aquí en la mañana, que comienza con la identidad, comienza cómo nosotros percibimos el cristianismo, cómo percibimos el cristianismo en nosotros mismos, en nuestras vidas y cómo lo aplicamos también. Y muchas veces nosotros creemos que nuestra vida cristiana se basa en cosas meramente naturales, cosas como ir a la iglesia, ir a los grupos de GPS, estar orando por las comidas, cosas que nos movemos en lo natural. O sea, simplificamos un poco el cristianismo y lo dejamos en cosas meramente que alcanzamos con nuestras propias fuerzas, con nuestras propias fuerzas y nuestros propios cuerpos. Vamos a una iglesia, vamos a un grupo y lo simplificamos a eso. Creemos que la vida de cristiano es simple, donde Dios nos salva para que seamos buenos ciudadanos o buenas personas. Creemos que Dios tiene algo para nosotros solo en el ámbito de lo natural, donde se ve reflejado nuestro carácter solamente. Sin embargo, Dios no nos creó para ser tan solo ser buenas personas, buenos ciudadanos que pasan la vida sin generar algún tipo de impacto en la sociedad o moviéndose solamente en lo natural. No nos creó tan solo para movernos en ese ámbito. Dios nos creó para establecer el reino de los cielos en la tierra. Esa es una de las principales cosas que Jesús hablaba aquí cuando Él estuvo acá. Establecer el cielo en la tierra. O sea, y para comenzar a hablar un poco más, tenemos que entender qué es lo sobrenatural. Porque a mí me dijeron, tienes que predicar sobre lo sobrenatural. Una iglesia en movimiento se mueve en lo sobrenatural. Y yo dije, ya, pero ¿qué voy a hablar? ¿Qué voy a hablar? Y porque es un tema difícil muchas veces. Pero si vamos a adentrarnos un poco más, vamos a entender que lo sobrenatural es algo súper propio del cristianismo, es algo que no podemos dejar de lado en el cristianismo. Entonces, sobrenatural, ¿cómo podemos definir esta palabra? De una manera sencilla podríamos decir que, como dice la propia palabra, es algo que está sobre lo natural. Y según el diccionario de Oxford, que me salió en Google, es algo que no puede explicarse mediante las leyes de la naturaleza o que supera sus límites. Entonces, tenemos lo natural. ¿Y qué sería tenemos lo sobrenatural. ¿Y qué sería lo natural? Las cosas que podemos alcanzar con nuestros propios sentidos, las cosas que podemos ver, las cosas que podemos tocar, las cosas que podemos oír, esas son las cosas naturales. Entonces tenemos las dos definiciones que vamos a tener en mente durante toda esta palabra. Y si paramos para pensar, la vida cristiana es naturalmente sobrenatural. Implica cosas naturales que podemos hacer en el ámbito material, pero que reflejan una verdad espiritual. No hace sentido vivir un cristianismo forzado tan solo en el ámbito natural, porque esto no puede ser vivir solamente en el ámbito natural, ya que generará una religión esclavizadora que nos aparta de la esencia del Evangelio. Estaremos yendo contra la fuerza natural del Evangelio de ser sobrenatural. Si estamos viviendo solo el cristianismo de forma natural, estamos yendo contra el Evangelio, porque el Evangelio es algo sobrenatural. Primeramente, porque Dios es sobrenatural. ¿Cuántos creen que Dios es sobrenatural? Amén. Si creemos en un Dios que no podemos ver, si creemos en un Dios que está sobre lo material, creemos que Dios es un Dios sobrenatural. Dios es un espíritu. Dios es espíritu, ¿no? O sea, se mueve fuera del ámbito material, natural. Y si creemos que Él nos creó, entonces tenemos que creer que fuimos creados con una porción de esa sobrenaturalidad, porque fuimos creados en imagen y semejanza a Dios. Luego dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Y también en Génesis 2:7 dice, y Dios el Señor formó al ser humano del polvo del suelo, entonces sopló en su nariz aliento de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente. Esto nos revela que fuimos la única creación de Dios que tiene la capacidad de acceder y conectarse con lo sobrenatural. Que mediante este aliento de vida, que en otras versiones es espíritu de vida, podemos tener un contacto con el Padre y nos separa del resto de la creación, ya que no tenemos solo una capacidad racional o lógica, sino que tenemos esa conexión, esa capacidad de conectarnos con lo sobrenatural mediante nuestro espíritu, que es el espíritu que recibimos mediante
creer en Jesús, en el sacrificio de Cristo. Y si tan solo vivimos en lo natural, significa que estamos viviendo debajo del nivel para el cual Dios nos creó. Y esto es muy importante porque si vivimos en lo natural es porque el pecado todavía tiene poder sobre nosotros. Porque el pecado nos quita esa capacidad de estar conectados sobrenaturalmente con el Padre, estar conectados en espíritu con el Padre. El pecado vino a quebrar esa conexión desde el inicio de la creación. Muchas gracias, Romy. Entonces, la única forma de restaurar esa capacidad es mediante el sacrificio de Cristo. Nuestras vidas son meramente naturales hasta que nosotros acreditamos en Jesús, en el sacrificio de Cristo, acreditamos en ese acto poderoso y aceptamos al Señor a Jesucristo como Señor y Salvador. Ahí pasemos a ser regenerados en el Espíritu para volver a tener esa capacidad espiritual de relacionarnos con Dios. O sea, volvemos a ser seres sobrenaturales donde luego logramos ir y pensar más allá de lo que podemos ver, sentir, tocar y entender en nuestra conciencia material. Si comenzamos a identificar entonces lo sobrenatural en el cristianismo, fácilmente podríamos identificar algunas cosas que todos conocemos en la cultura cristiana, ¿no? Que son las manifestaciones y los dones del Espíritu Santo. Y fácilmente podríamos decantarnos en decir que solo eso es sobrenatural. Y de hecho sí es algo sobrenatural porque uno no está en la vida y la gente no pasa siendo curada, la gente no pasa hablando en lengua, la gente no pasa teniendo palabras de conocimientos para otra persona. Y puede ser lo primero que se nos viene al pensar en lo sobrenatural. Y a mí también fue como lo primero que se me vino a la mente. Pero esas manifestaciones también, hay otra área. Y que eso incluye el aspecto, porque eso incluye solo el aspecto más vistoso. Pero no podemos dejar de lado que toda nuestra caminada en el cristianismo es sobrenatural. Desde que comenzamos a creer hasta nuestra regeneración espiritual, todo es sobrenatural. Desde que ponemos nuestra confianza en Cristo, ya pasamos a ser seres sobrenaturales. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu, que vive en ustedes. Romanos 8:11. Entonces, ¿cuál sería el enfoque de la sobrenaturalidad que necesitamos vivir como una iglesia en movimiento? ¿Cuál sería, voy a leerlo de nuevo que me enredé, cuál sería el enfoque de la sobrenaturalidad que necesitamos que una iglesia en movimiento viva? Ser empoderados por el Espíritu Santo para establecer el reino de los cielos en la tierra. Y si vemos historias en la Biblia, porque todo comienza con lo que conocemos de Dios y lo que conocemos de Dios está en la Biblia, ¿no? Todo lo que nosotros vemos en la Biblia son personas siendo usadas poderosamente por Dios, personas que tuvieron una experiencia poderosa con Dios y que mediante su Espíritu, mediante el Espíritu siendo, en el Antiguo Testamento el Espíritu venía sobre ellos y ellos eran usados, ¿no es así? Entonces en toda la Biblia vemos estos personajes que son usados mediante el Espíritu, mediante una experiencia con Dios. Y entonces el Espíritu Santo venía sobre los jueces, reyes y profetas del Antiguo Testamento para una tarea en específico. Pero Él no habitaba en las personas. Fue después de Cristo que el Espíritu pasa a habitar dentro nuestro. Entonces tenemos el ejemplo de Sansón, tenemos el ejemplo de Moisés, que mediante el Espíritu, mediante experiencias con Dios, impactaron la sociedad donde estaban, impactaron el pueblo de Israel, impactaron los pueblos alrededor de ellos, no solo su pueblo, sino que impactaron las naciones alrededor de ellos. Y en el Nuevo Testamento vemos cómo el Espíritu desciende en Pentecostés sobre los discípulos y los empodera para expandir el reino y para predicar el Evangelio. Reciben poder del Espíritu y con eso cargan una vida sobrenatural, vivenciando curas, milagros y manifestaciones del Espíritu fluyendo a través de sus vidas. O sea, en toda la Biblia encontramos personas teniendo experiencias con Dios, siendo guiadas por el Espíritu, reconociendo la soberanía de Cristo, vivenciando y caminando en lo sobrenatural, venciendo el pecado. Y sin embargo, hoy en día pareciera que cada vez menos se puede experimentar lo mismo. Y nos acostumbramos a vivir solamente en lo natural. Nos hemos acostumbrado a vivir encerrados en las cuatro paredes materiales. Y no hay una necesidad mayor por algo sobrenatural acontecer. No sé si no han pensado eso. Yo cuando me fui a Brasil pensé muchas veces y decía, ¿cómo en la Biblia hay tantas cosas sobrenaturales? ¿Cómo el reino se establecía de una forma tan impactante? Y yo no puedo manifestar ese reino aquí en la tierra.
¿cómo nos podemos llamar cristianos a nosotros mismos si no podemos establecer y manifestar el reino de los cielos aquí en la tierra? ¿Qué es lo que Jesús hizo acá y qué es lo que les pasó a sus discípulos para hacer? Entonces Jesús fue el que más predicó sobre el reino de los cielos. Y sabemos que este reino no se asemeja a ningún reino terrenal. El reino de los cielos tiene su propia cultura, pero no vamos a hablar de eso. Entonces voy a leer 1 Corintios 12:16 para tener una visión. Vamos a leerlo mejor. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Esto precisamente es lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con lo que enseña el Espíritu, explicando lo espiritual en términos espirituales. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu, de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo, porque hay que discernirlo espiritualmente. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros por nuestra parte tenemos la mente de Cristo. Entonces, quien no tiene el Espíritu no puede entender todas las cosas que se muestran en la Biblia y todas las cosas que vivimos cuando entramos en este cristianismo sobrenatural. Y si tenemos la mente de Cristo, como decía el último versículo, el 16, tenemos que pensar como Él. ¿Y quién se ha puesto a pensar cómo piensa Cristo? Si tenemos que pensar como Cristo, si tenemos la mente de Cristo, ¿cómo piensa Cristo? Y si vemos muchas de las historias, Él no estaba pensando en las limitaciones humanas. Al depararse con algún tipo de enfermedad, algún tipo de obstáculo en lo material. Sino que Él no ve lo natural como la primera opción, sino que recurre a lo sobrenatural primordialmente. Entonces, cuando se le presenta una limitación del cuerpo relativa a alguna enfermedad o dolor, Él no toma como primera alternativa la solución común, ni reacciona sintiendo pena como nosotros reaccionaríamos. Pucha, qué lata, diríamos cuando hay un enfermo. Sino que Él prefiere apegarse a la naturalidad sobrenatural del reino de los cielos, estableciendo la realidad del reino de los cielos en la tierra. ¿Y cuál es esa realidad? ¿Cuál es la realidad del reino de los cielos? Que en el reino de los cielos no existe dolor ni enfermedad. Entonces Él trae esa realidad de los reinos de los cielos hacia la tierra. ¿Cuáles son otras características de Cristo que reflejan esta sobrenatural? Y para esto yo me enfoqué en un texto que no tiene nada que ver así con la sobrenatural si lo vimos desde el punto de vista normal, así que estamos leyendo, no nos vamos a encontrar mucho la sobrenaturalidad. De hecho, es un versículo que casi no habla de cura, no habla de nada. Pero yo encontré que es algo que necesitamos si queremos vivenciar todo este cristianismo sobrenatural. Y está en Lucas 22, 39 al 46. Dice así: Jesús salió de la ciudad y, como de costumbre, se dirigió al monte de los olivos y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegaron al lugar, les dijo: oren para que no caigan en tentación. Entonces se separó de ellos a una buena distancia, se arrodilló y empezó a orar: Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. 43. Entonces apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor y su sudor era como gotas de sangre que caían a tierra. Cuando terminó de orar y volvió a los discípulos, los encontró dormidos, agotados por la tristeza. ¿Por qué están durmiendo?, les exhortó. Levántense y oren para que no caigan en tentación. Entonces, si lo vemos de un aspecto general, no está pasando nada sobrenatural. Pero sí hay fundamentos esenciales del cristianismo que necesitamos vivir para experimentar esta sobrenaturalidad. Y lo primero es que Jesús estaba en oración constante. Eso lo vemos en los primeros capítulos, en los primeros versículos. Dice: oren para que no caigan en tentación. Entonces se separó de ellos a una buena distancia, se arrodilló y empezó a orar. Entonces, para poder caminar en lo sobrenatural, tenemos que vivir una vida de oración. Jesús se apartaba para orar, y la oración revela una dependencia de Dios. Cuando nosotros nos arrodillamos en nuestro cuarto, cuando nosotros empezamos a buscar a Dios en intimidad, en oración, estamos diciendo: yo no puedo con mis propias fuerzas, no puedo alcanzar lo que me dijiste que alcanzara a Dios como mis propias fuerzas. Es reconocer nuestra propia humanidad, es reconocer que no somos perfectos, es reconocer que necesitamos de Cristo, de Dios, para poder alcanzar lo que Dios quiere que hagamos, para alcanzar su voluntad. Entonces, la oración es donde reconocemos delante de Dios nuestra condición y pedimos que Dios nos fortalezca para cumplir sus propósitos.
Y los discípulos, después de Pentecostés, ellos se comenzaron a mover en oración. Si vemos aquí, en este texto, los discípulos, ¿qué pasó con los discípulos? Cuando Jesús les dijo, vayan a orar, ¿qué pasó con ellos? ¿Se quedaron dormidos? ¿No es así? Entonces, después de Pentecostés, ellos se movían en oración. Antes, como vemos en el versículo, esto no quiere decir, no estoy diciendo que ellos no practicaban la oración antes, sino que estoy hablando de una oración constante, una oración, una vida de oración. No es una oración que yo hago solo por mis caprichos, porque quiero que me vaya bien en la vida, sino que una vida fervorosa de oración, que acreditamos que en la oración podemos encontrarnos cara a cara con Dios, con su voluntad, podemos conocer su corazón. Entonces los discípulos después de Pentecostés se movieron en oración. Y como vemos en el versículo de Lucas, antes se quedaban dormidos. Y podemos ver algunos textos, separar algunos textos en Hechos, que dice, el primero es Hechos 3:1, dice, un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de oración. Entonces ellos tenían un compromiso con la oración. Ellos iban a ir a orar a la hora de la oración. ¿Y qué pasó cuando ellos estaban yendo a ese encuentro? ¿Alguien se sabe la historia? ¿Qué pasa cuando Pedro y Juan van a ese templo de oración? Se encuentran un paralítico. ¿Y qué pasa? Ellos entendieron que la sobrenatural se vive en lo natural. Y es ahí cuando son usados para manifestar el reino de los cielos en la tierra. Entonces, en Hechos 9:11 también hay otro ejemplo. Dice, anda, le dijo el Señor, ve a la casa de Judas, en la calle llamada Derecha, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para recobrar la vista. Entonces, ¿qué está pasando con Pablo? Él tiene una experiencia con Jesús, pierde la vista, ¿cierto? Sus compañeros llevan a una casa, él está orando y se le revela a Ananías que se le revela que tiene que ir y derramar algo sobre él, derramar la visión nuevamente sobre él. Entonces, él estaba orando, él entendió que necesitaba estar conectado con el Padre. En la siguiente experiencia es en Hechos 12:5. Pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constantemente y fervientemente a Dios por él. Entonces, Pedro estaba en la cárcel, pero ¿qué estaba haciendo la iglesia? No estaba lamentándose, no estaba diciendo, pucha, Pedro está en la cárcel, sino que tenían un compromiso con la oración, sabían que intercediendo podían hacer que Dios se manifestara en la tierra, que el Espíritu de Dios se manifestara en la tierra y hiciera algo sobrenatural. Y después ellos son libertos de la cárcel de una manera increíble, que nadie se puede imaginar. Entonces, mientras ellos vivían la cultura de la oración, lo sobrenatural acontecía alrededor de ellos. O sea, no podemos querer vivenciar lo sobrenatural si no caminamos en una vida de oración constante, personalmente, yo, Marcos, pero también colectivamente como un cuerpo. Lo siguiente, el punto 2, es osadía proveniente del cielo. Jesús estaba entonces orando y la famosa frase, Padre, si quieres no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad sino la tuya. Entonces, ¿qué pasa después? Aparece un ángel del cielo que lo fortalece y él comienza a orar con más fervor. Entonces Jesús sabe lo que le espera, una muerte dolorosa, un sufrimiento inimaginable. Y sin duda es algo que nadie quiere pasar, nadie quiere sufrir en la vida, nadie quiere morir de esa manera tan terrible. Entonces en su humanidad reconoce la voluntad del Padre y pide que pase la copa de ese trago amargo, pero él sabe que Dios le iba a proveer con una osadía para sobrellevar este desafío, este desafío que se iba a encontrar más adelante. Entonces ahí cuando Dios le envía un ángel para fortalecerlo, para llenarlo de osadía y cumplir la voluntad perfecta del Padre. Y es algo que también los discípulos pasaron. Tuvieron que esperar el Espíritu del cielo para ser llenados por poder y cumplir la voluntad de Jesús de expandir el reino. Y eso está en Hechos 1:4-8. Una vez, mientras comía con ellos, ordenó, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces los que estaban reunidos con él preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a establecer el reino de Israel? No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinado por la autoridad misma del Padre, contestó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, hasta en los confines de la tierra. Entonces, ¿qué
¿Qué ellos estaban esperando? Que un poder del cielo descendiera para que ellos pudieran cumplir la voluntad del Padre. Y no quiere decir que antes no estaban encaminados hacia eso, sino que necesitaban ser empoderados para hacerlo de una manera sobrenatural. Cuando llega el día de Pentecostés, en Hechos 2, 1, 4, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Entonces todos fueron llenos del Espíritu Santo. No hubo ninguno en esa habitación que no fue lleno del Espíritu Santo. Y empoderado con ese espíritu para ir. Entonces todos los que practican la piedad, todos los que practican esta piedad, van a pasar por el sufrimiento. De hecho Jesús nos advierte, nos dice, todos los que quieran seguir este camino, en este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido el mundo. Eso está en Juan 16:33. Y en 2 Timoteo 3:12 dice, asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Entonces, si queremos vivir esto sobrenatural, tenemos que saber que vamos a enfrentar sufrimiento, vamos a enfrentar persecución, pero tenemos que saber que también Jesús va a estar con nosotros y Él nos va a revestir de poder, nos va a revestir de su gracia para enfrentar todo lo que se vendrá, toda la oposición que se vendrá. Y la tercera cosa es, esa osadía generará obediencia radical para cumplir la voluntad del Padre. Jesús recibe este fortalecimiento del cielo para poder cumplir con la voluntad de Dios. Él se entrega por completo y muere por nuestros pecados, por amor, no primeramente por nosotros, sino primeramente por Dios. Muchas veces pensamos que por amor a nosotros primero Jesús murió, pero primeramente por amor a Dios, por hacer la voluntad del Padre. Entonces, nosotros tenemos que ser revestidos de esa osadía, no para cumplir la expectativa de una iglesia, no para cumplir la expectativa nuestra, no para cumplir la expectativa que nosotros hemos creado cuando vemos a alguien predicando, a alguien evangelizando así, sino para cumplir la voluntad del Padre que nos delegó a nosotros. Esa obediencia entonces nos da la capacidad para cumplir el gran mandamiento y establecer el reino de Dios en la tierra. En Mateo 28, 17, 19 dice, cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó a ellos y dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Y con esto no quiere decir que tan solamente la obediencia es para cumplir un propósito personal, sino que también es para cumplir un propósito colectivo y también la obediencia es para obedecer y ser santos. No podemos dejar afuera esas cosas. Tenemos que caminar en obediencia siendo santos también, cumpliendo los mandamientos y los preceptos de Dios. En 1 de Pedro 1, 14 al 17 dice, como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia, más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó, pues está escrito, sean santos, porque yo soy santo, ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada una, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Entonces la obediencia no es tan solo para cumplir algo, sino que también para vivir en santidad. Tenemos que tener obediencia, una obediencia radical para no, se me fue la palabra, desagradar al Padre, no herir al Espíritu Santo en nuestros corazones. Entonces, llegando a este punto, podemos decir, podemos quizás no estar totalmente convencidos de lo que Dios nos llamó a vivir teniendo a Cristo como ejemplo. Podemos decir, pero Jesús, Él era un superhombre. ¿Sabe? Él era el Hijo de Dios, él no tenía ninguna dificultad terrenal, por así decirlo. Podemos dudar y pensar que todas las cosas que Él logró hacer, todas las cosas que Cristo hizo aquí en la tierra, fueron meramente porque era el Hijo de Dios y separar a la humanidad dentro de Él. Lo tenemos como si fuera un superhombre. Entonces pensamos que no podemos alcanzar lo que Jesús hizo, no podemos alcanzar lo que los discípulos lograron. Sin embargo, no vemos que él fue humano y que debido a eso tenía que mantener una intimidad con Dios. Entonces, Jesús no tenemos que tenerlo como un superhéroe, porque hoy en día está muy en boga los superhéroes, es cierto que ellos reciben una profecía y que parten a hacer la voluntad empiezan a salvar a todo el mundo.
y no tiene ninguna base, sino que la propia fuerza o poder que se les delegó de alguna forma. Pero tenemos que entender que el poder que cargaba Jesús no era solamente porque Él era hijo de Dios, sino que porque Él también tenía una intimidad con Dios. Jesús vino aquí a enseñarnos y a ser un ejemplo para nosotros. ¿Y un ejemplo de qué? Un ejemplo de estar conectados en intimidad con Dios, para restaurar eso que en el Edén se perdió. Entonces Él vino para enseñarnos cómo vivir en dependencia de Dios. Entendemos que Jesús conocía todas las cosas, pero no simplemente porque las conocía, sino porque conocía el corazón del Padre. Es más, Jesús también fue guiado por el Espíritu al desierto. ¿Cuántos conocen la historia? Gabriel también la mencionó. Jesús fue guiado al desierto y fue tentado ahí, pero guiado por el Espíritu. Entonces, tenemos que dejar de justificar que Jesús era un superhombre y comencemos a imitarlo. Porque además, Él se atreve a ordenar y a enviar a sus discípulos a hacer lo mismo. Entonces, Él no estaba diciendo yo nomás puedo hacer estas cosas, sino que Él envía a sus discípulos también. Ahora vamos a leer el gran mandamiento, pero en Marcos 16, 15, 20. Les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas noticias a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Estas señales acompañarán a los que creen. ¿A quién acompañarán las señales? A los que creen, no solamente al líder, no solamente al pastor, no solamente a los discípulos, no solamente a los que nosotros creemos que son los más poderosos espiritualmente, sino que a los que creen. ¿Y qué sencillo es creer o no? Amén, ¿no? En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes con sus manos y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Después de hablar con ellos, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Los discípulos salieron y predicaban por todas partes y el Señor los ayudaba en la obra y confirmaba su palabra con señales que la acompañaban. Entonces Jesús no dejó de estar con ellos. Jesús no dejó de estar con ellos en el momento que ellos predicaban, sino que ellos se revestían del poder y entendían que Jesús estaba con ellos cuando ellos expandían el Evangelio, expandían el reino de Dios. En Juan 14, 10, 14 dice, ¿acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que es Jesús hablando. ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico, no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí, quien realiza sus obras. Créanme cuando digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí, o al menos créanme por las obras mismas. Les aseguro que el que cree en mí también hará las obras que yo hago y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré, y así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Juan 14, 10, 14. Entonces, para finalizar, si nos falta una obediencia en cualquier de los ámbitos mencionados, si necesitamos una dependencia real de Jesús, y muchas veces las cosas que decidimos las decidimos por nuestra inspiración personal, por nuestras decisiones y nuestras capacidades personales, o si muchas veces no conseguimos obedecer a la voz de Dios cuando Él nos dice, ora por esa persona, y perdemos esa sensibilidad porque no obedecemos radicalmente lo que Dios nos está diciendo. Y hay que entender un poquito que las cosas que el Espíritu Santo nos va a revelar, a hacer, no son cosas que están alejadas de la Biblia. La Biblia tiene que ser nuestro fundamento. No podemos creer que Dios me va a decir, ay, anda ya y hace alguna tontera bien loca, pero sin ningún motivo. Sino que el motivo siempre va a ser glorificar al Padre, mostrar la verdad del Evangelio. Entonces, tenemos que entender que en lo natural no podremos generar esa obediencia y discernimiento de la dirección divina. En lo natural no podremos generar transformación desde nuestra ciudad hasta Judea, hasta Samaria y hasta los confines de la tierra. Tendremos que comenzar a cultivarlo espiritualmente, siendo llenos del Espíritu Santo y perseverando en la oración por grandes cosas, como nos enseñaba Larry ayer, que comenzáramos a orar por grandes cosas suceder, no orar pequeño, sino orar en grande. Y la oración que Jesús nos enseñó revela la voluntad del corazón de Dios. Ustedes deben orar así. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Mateo 6, 9 al 10. Entonces, tú eres parte de esto.
parte de nuestra misión aquí en la tierra es participar de la invasión del cielo en la tierra. Y para eso fuimos creados. Y ahora me gustaría orar por ustedes para finalizar. Y bueno, no quiero orar yo, sino que quiero que todos oremos porque creo que cada uno sabe si está caminando en lo sobrenatural o si ha dejado el cristianismo solamente en el ámbito material. Cada uno sabe si, y le pide al Espíritu Santo que de verdad le revele a cada uno que si ha caminado meramente en lo material, en lo natural, y no se ha dejado impactar, sorprender por lo sobrenatural del reino. Si no te ha dejado impactar por lo sobrenatural del reino, el Espíritu le va a revelar y quiero que comience a pedirle. Yo no quiero hacer una oración para no sé, porque lo que yo entiendo aquí es que cuando nosotros pedíamos el Espíritu, cuando los discípulos pidieron, el Espíritu Santo descendió, pero ¿qué hicieron ellos? Esperaron y el Espíritu Santo descendió para ser revestidos de poder. Entonces, no es algo que yo quiero que ore o que yo voy a hacer porque yo tengo más poder sobre ti, sino que el mismo Espíritu que está sobre Cristo, que venció la muerte, también será depositado sobre ti. También será también te será usado para ser un agente transformador en la sociedad, en donde quiera que estés.